Ángela llegó al rancho de su padre con una sensación de angustia que no lograba explicar. El tono de voz de Pepe en la llamada y la urgencia de su petición la habían inquietado. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar. A pesar de los nervios, intentó mostrarse tranquila al ver a su padre en el umbral, aunque su sonrisa apenas podía sostenerla. Su padre la miraba con seriedad, algo que pocas veces había visto en él. Le pidió que entrara, y sin más palabras la guió hacia el sofá. Ángela, extrañada y cada vez más ansiosa, lo siguió, incapaz de ignorar el peso en el ambiente. Pepe le pidió que se sentara antes de decirle cualquier cosa. Ángela, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad, se acomodó en el sillón, observando la expresión sombría en el rostro de su padre, quien parecía reunir fuerzas para hablar. Pepe tomó aire y le habló con voz suave pero firme, explicándole que lo hacía por su bien, porque no podía permitir que continuara viviendo en una mentira. La revelación cayó sobre Ángela como un trueno. Cristian le había sido infiel. Ángela se quedó paralizada, incapaz de procesar las palabras de su padre. Quería que aquello fuera un error, una confusión, una broma de mal gusto, cualquier cosa menos la verdad. La incredulidad llenaba su rostro, mientras sus ojos buscaban en los de su padre una señal de que aquello no era real. Pepe, con el corazón roto por ver a su hija sufrir, sacó su teléfono y le mostró las fotos que confirmaban la traición. Ángela miró las imágenes en silencio, como si esperara que al verlas de nuevo todo desapareciera y volviera a ser como antes. Cada imagen era un golpe en el corazón de Ángela, que pasaba del dolor a la incredulidad, y luego a la rabia. Finalmente, incapaz de soportarlo más, preguntó a su padre cómo había conseguido esas fotos y por qué había tardado tanto en decírselo. Pepe le explicó que había intentado darle a Cristian el beneficio de la duda, esperando que cambiara, que valorara a Ángela como merecía, pero al ver esas fotos supo que no había otra opción. Había tenido que decirle la verdad. Ángela sentía una mezcla de vergüenza y tristeza al recordar cada momento junto a Cristian, cada promesa que él había roto. Quería entender por qué, pero sabía que, en el fondo, ya nada podía arreglar aquel dolor. Con lágrimas en los ojos, Ángela miró a su padre y le agradeció por haberle dicho la verdad, aunque esa verdad la destrozara. Sabía que lo que estaba viviendo era el inicio de un proceso de sanación largo y difícil. La rabia y el dolor la invadían, pero en el fondo sentía una pequeña chispa de dignidad que le recordaba que no merecía ser tratada de esa manera. Sabía que, aunque el camino sería difícil, no podía quedarse junto a alguien que no la valoraba. Días después, decidió ir al rancho de Cristian. Con cada paso que daba hacia la puerta, sentía la traición como una herida abierta, pero también sabía que debía confrontarlo, ponerle fin a esa mentira. Cristian, al verla llegar, sonrió sin darse cuenta de la tormenta que se desataba en su interior. Ángela lo miró en silencio, con una mezcla de ira y dolor en sus ojos, incapaz de entender cómo había llegado a ese punto. Sin decir una palabra, lo abofeteó, descargando en ese golpe toda la traición que sentía. Cristian intentó calmarla, pero Ángela lo miraba con desprecio, sin poder creer que aún intentara justificarse. Cristian intentó minimizar lo sucedido, llamándolo un error que no significaba nada, pero cada palabra suya solo hacía que la herida de Ángela se abriera más. Él no comprendía la magnitud del daño que había causado. Cristian continuó rogándole que lo perdonara, que le diera una última oportunidad. Ángela, sin embargo, ya no podía creer en él. Las imágenes y las mentiras pesaban demasiado. Sabía que lo mejor era dejarlo atrás. Por más que intentara convencerla, Ángela ya no podía ver en él al hombre que había amado. Cada intento de Cristian por justificar su traición solo hacía que la decisión de Ángela se volviera más firme. Con el corazón roto pero decidida, Ángela le dijo que quería el divorcio. No podía imaginar volver a confiar en alguien que la había traicionado de esa forma. Sabía que merecía más, que no podía vivir en una mentira. Cristian intentó acercarse a ella una vez más, rogándole, pidiéndole que no lo dejara, pero Ángela se mantuvo firme. Le había dado todo, y él lo había tirado por la borda. Ya no quedaba nada que pudiera hacer para repararlo. Ángela salió de la casa de Cristian sin mirar atrás, con la certeza de que aquella relación estaba rota y no había nada que pudiera salvarla. Cada paso que daba era una despedida definitiva. Mientras se alejaba,
Una lágrima rodó por su mejilla, pero sabía que, aunque su corazón estaba roto, su dignidad seguía intacta. Había tomado la decisión correcta, aunque doliera más de lo que imaginaba. Christian, por su parte, se quedó solo, enfrentando el vacío que él mismo había creado. Recordaba cada momento en que había ocultado la verdad, cada mentira que había contado, y el peso de sus actos lo hundía. Sentado en el sofá, recordó las promesas que le había hecho Ángela, los planes que habían hecho juntos, y cómo su ambición y egoísmo lo habían llevado a perder lo único que realmente importaba. Ahora comprendía que había subestimado la fragilidad de la confianza, creyendo que siempre podría recuperarla, pero ahora, en soledad, entendía que la había perdido para siempre. Christian pasó días encerrado en la casa, ahogado en el remordimiento y en la impotencia. Cada rincón le recordaba a Ángela, las fotos enmarcadas, las pequeñas notas que ella le dejaba en los libros, los recuerdos de los días felices que ahora le parecían lejanos y ajenos. Intentó llamar a Ángela una y otra vez, pero cada llamada sin respuesta le confirmaba lo inevitable. Ella no quería volver a saber nada de él. Mientras tanto, Ángela enfrentaba el desafío de recomponer su vida. Había regresado al rancho, donde el trabajo le servía como una forma de distraerse del dolor. Sin embargo, por las noches, cuando todo estaba en silencio, la tristeza regresaba con más fuerza. Sentía el vacío de las promesas rotas, de los planes que habían construido juntos, y el peso de la soledad la inundaba. Sabía que había hecho lo correcto al separarse, pero eso no hacía el proceso menos doloroso. Los amigos de Ángela la rodearon en esos días difíciles, y aunque la animaban a seguir adelante, ella notaba que todos la miraban con una mezcla de lástima y preocupación. Algunos intentaron convencerla de que saliera, de que se distrajera, pero ella aún no se sentía lista. Necesitaba sanar a su manera, encontrar su propio ritmo en este nuevo capítulo de su vida. Con el paso de las semanas, Ángela comenzó a enfocarse en sus propios proyectos, aquellos que había dejado de lado por estar siempre pendiente de Christian y sus planes. Retomó viejos sueños y, poco a poco, la tristeza fue dando paso a una especie de esperanza silenciosa. Empezó a disfrutar de pequeños momentos de paz, un paseo por el campo, el sonido del río, la compañía de su padre, que se convirtió en su apoyo incondicional. Pepe, observándola en silencio, notaba cómo su hija recuperaba lentamente la sonrisa. Sentía orgullo de su fortaleza y del coraje que demostraba a diario. Aunque había sido doloroso decirle la verdad, estaba seguro de que había hecho lo correcto. Verla reconstruirse, superar esa etapa oscura, le llenaba de alivio. Sabía que aún quedaba un largo camino, pero también intuía que Ángela era más fuerte de lo que cualquiera pudiera imaginar. Christian, en cambio, se sumió en una rutina monótona y solitaria, incapaz de llenar el vacío que Ángela había dejado. Intentó salir con amigos, retomar viejas aficiones, incluso buscó nuevas relaciones, pero nada le llenaba. Todas las personas le parecían superficiales en comparación con Ángela, y cada vez que intentaba seguir adelante, algo en él lo frenaba. No había logrado perdonarse, y ese remordimiento se convirtió en una carga que llevaba a diario. Una tarde, meses después, Christian decidió escribirle a Ángela una carta. Necesitaba expresar su arrepentimiento, disculparse por cada mentira y por el daño que le había causado. No esperaba que ella volviera con él, sabía que era imposible, pero sentía que era lo mínimo que podía hacer. La carta era honesta y cruda, llena de remordimientos y de anhelos frustrados. En ella, le agradecía por todo lo que habían compartido y le pedía perdón, con la esperanza de que algún día ella pudiera entender que, a pesar de sus errores, él había sentido un amor profundo por ella. Cuando Ángela recibió la carta, la leyó en silencio, sintiendo como una mezcla de emociones surgía en su interior. Las palabras de Christian, cargadas de tristeza y arrepentimiento, la removieron, pero también le dieron una inesperada sensación de paz. Entendió que Christian, a su manera, también sufría las consecuencias de sus errores. Aunque no le contestó, el hecho de recibir esa disculpa fue un cierre simbólico para ella. Era como si, finalmente, pudiera soltar el pasado sin resentimientos. Con el tiempo, Ángela comenzó a abrirse nuevamente a la posibilidad de conocer a alguien. Sin embargo, esta vez se prometió a sí misma que no permitiría que su vida girara en torno a otra persona. Había aprendido,
aunque de una forma dolorosa, que su felicidad no podía depender de nadie más que de ella misma. Ahora tenía claridad sobre lo que merecía, y sobre todo, sobre lo que estaba dispuesta a tolerar. Sabía que merecía a alguien que la valorara, alguien honesto, y que si ese amor llegaba algún día, sería porque realmente lo merecía, no porque lo necesitara. Christian, por su parte, entendió que tendría que aprender a vivir con la pérdida. Aceptó que había perdido a Ángela para siempre y que su error había sido irreparable. Con el tiempo, esa aceptación le permitió reflexionar sobre sus propios defectos, sobre el porqué de sus acciones, y comenzó un proceso de cambio interno. Aunque el vacío persistía, empezó a encontrar en él mismo la determinación para ser una mejor persona, consciente de que no podía rehacer el pasado, pero sí evitar cometer los mismos errores en el futuro. Ángela, al final de ese largo proceso de duelo, se sintió renovada. Había cambiado, había crecido, y aunque le había costado lágrimas y noches de desvelo, sabía que era más fuerte. Agradecía, incluso, las lecciones que aquel doloroso episodio le había dejado. Ahora, cuando recordaba a Christian, ya no sentía ira ni tristeza, solo una calma profunda, como si todo aquello hubiera sido un sueño del que, finalmente, había despertado. Con el tiempo, Ángela comenzó a disfrutar de una vida tranquila, sin grandes pretensiones, pero con una paz que nunca antes había experimentado. Se volcó en el rancho, en sus propias ideas para mejorar la producción, e incluso la creación de una pequeña cooperativa local con otras mujeres del pueblo que querían independizarse económicamente. Con ellas compartía charlas y risas, y juntas tejían una red de apoyo que le daba un nuevo sentido de pertenencia y propósito. Redescubrió el placer de levantarse al amanecer para cuidar la tierra y sintió una renovada conexión con sus raíces y consigo misma. Christian, en cambio, continuaba su vida en la ciudad, donde el bullicio y las luces parecían solo acentuar el silencio que sentía en su interior. Empezó a buscar terapia, comprendiendo que su tendencia a la mentira y a la evasión no eran simples errores, sino patrones que debía analizar y entender. En las sesiones, habló de su infancia, de sus inseguridades, y de cómo había temido que Ángela lo dejara si no la impresionaba constantemente. Era doloroso, pero finalmente aceptó que, en su intento de ser perfecto, había destruido lo que más amaba. Poco a poco, comenzó a sentirse más en paz, aunque el proceso era largo y solitario. Las temporadas cambiaron, y Ángela se convirtió en una figura de referencia en su comunidad. Su fortaleza y su historia inspiraron a otras personas, especialmente a mujeres jóvenes que veían en ella un ejemplo de valentía y resiliencia. En el fondo, Ángela se sentía halagada, pero también humilde. Sabía que su fortaleza no había sido algo que ella buscara demostrar, sino simplemente la única forma en que pudo enfrentar lo que la vida le había puesto enfrente. Su padre, siempre a su lado, se mostraba cada día más orgulloso de ella, y en las noches frías compartían historias junto al fuego, celebrando pequeñas victorias diarias. Christian nunca dejó de recordar a Ángela. Aunque la había soltado, su recuerdo seguía vivo, y en más de una ocasión fantaseó con verla de nuevo, quizás por casualidad, para mostrarle cuánto había cambiado. Pero entendía que esto era más un sueño que una posibilidad. Sabía que debía aceptar las consecuencias de sus acciones y que, aunque doliera, Ángela era libre de vivir su vida sin él. Empezó a dedicarse a proyectos de voluntariado, buscando darle un propósito a su vida que fuera más allá de su propio dolor. En ese proceso, encontró un tipo de consuelo inesperado, una forma de expiación que le ayudaba a dejar de lado el pasado. Una tarde de verano, mientras caminaba por el campo, Ángela sintió una extraña sensación de gratitud. Miró a su alrededor, respiró profundamente el aire fresco, y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su vida le parecía completa. No tenía prisa por buscar un nuevo amor ni la necesidad de demostrarle a nadie lo fuerte que era. Se tenía a sí misma, y eso era suficiente. Sabía que el amor podía llegar algún día, pero si no lo hacía, también estaría bien. Había aprendido a amar su propia compañía y a confiar en su capacidad para enfrentar cualquier cosa que el futuro le deparara. Christian, al otro lado de la ciudad, una noche se sorprendió al notar que el recuerdo de Ángela ya no le producía un dolor insoportable. Seguía siendo un vacío, sí, pero había aprendido a convivir con él, a entender que formaba parte de su historia. En su mente, ella se convirtió en un símbolo de lo que él aspiraba a ser,
auténtico, valiente y capaz de enfrentar la vida sin miedo. Ese recuerdo, aunque lejano, le ayudaba a mantenerse en su camino de cambio, y le recordaba que aún podía construir una vida más honesta y genuina. Ambos, a su manera, siguieron adelante. La historia que los unió y luego los separó se convirtió en un capítulo que, aunque doloroso, los transformó profundamente. En sus corazones quedaba la certeza de que cada uno había sido una lección para el otro, y que, a pesar de todo, ambos estaban exactamente donde debían estar. Con el tiempo, Ángela y Christian entendieron que el amor verdadero a veces no significa estar juntos, sino aprender a ser mejores por el recuerdo de quienes amamos. Meses después, Ángela se animó a expandir su pequeña cooperativa, abriendo un mercado semanal donde artesanos y productores locales podían vender sus productos. La iniciativa revitalizó la economía del pueblo, atrayendo a visitantes de zonas cercanas que buscaban alimentos frescos y productos hechos a mano. Ángela, que antes temía asumir riesgos, se sentía ahora orgullosa de haber contribuido a mejorar la vida de su comunidad. Había recuperado su sonrisa, aquella que parecía haberse apagado durante años, y encontraba en cada día una razón para seguir adelante. Un día, mientras organizaba el mercado, recibió una carta de Christian. La misiva era sencilla, sin grandes palabras, pero escrita con honestidad. Christian le contaba cómo había cambiado, cómo había enfrentado sus miedos y aprendido a vivir con sus errores. No esperaba una respuesta, decía, solo quería agradecerle por haber sido quien era, por haberlo ayudado a entender que debía cambiar, aunque ese cambio los hubiera separado. Ángela leyó la carta en silencio, sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio. Comprendió que, aunque no regresarían, las heridas habían sanado, y en su lugar quedaba un respeto mutuo que ahora los unía de forma más tranquila. La carta de Christian hizo que Ángela reflexionara sobre el perdón. Comprendió que, aunque había avanzado, aún guardaba en su interior ciertos resentimientos que la retenían. Al dejar ir esas emociones, sintió como si se quitara un peso de encima. Empezó a ver su relación con Christian no como un fracaso, sino como un capítulo necesario en su vida. A fin de cuentas, gracias a lo vivido, había aprendido a reconocer su propio valor y a entender que merecía amor sin condiciones ni engaños. Por otro lado, Christian también experimentó cambios profundos. Empezó a involucrarse en proyectos de mentoría para jóvenes en situaciones difíciles, donde compartía su historia de errores y redención. Descubrió una satisfacción que no había sentido antes, una sensación de propósito que le daba significado a su vida. Aunque nunca dejó de recordar a Ángela, su amor por ella se transformó en gratitud y en una fuerza que lo motivaba a seguir creciendo. Sus acciones ya no buscaban impresionar a nadie, sino ser una mejor versión de sí mismo, una versión que ella hubiera podido admirar. Con el tiempo, Ángela conoció a alguien en el pueblo, un hombre tranquilo y bondadoso que, poco a poco, se ganó su confianza. No había fuegos artificiales ni promesas grandilocuentes, era un amor sencillo, honesto, que le brindaba seguridad y paz. Sin embargo, Ángela se permitió avanzar lentamente, sin prisas. Esta vez, quería construir algo basado en la verdad desde el inicio, y su nueva relación fue creciendo de manera natural, sin los altibajos emocionales que había vivido en el pasado. Christian, al saber de la nueva relación de Ángela a través de conocidos, sintió una punzada de dolor, pero también una paz inesperada. Comprendió que el verdadero amor a veces significaba dejar ir, permitiendo que la otra persona encuentre su felicidad, incluso si eso implicaba alejarse de uno. Ese acto de amor final, desprenderse del pasado, le dio la libertad que tanto necesitaba para cerrar su propio ciclo. Ambos, en diferentes lugares y con vidas separadas, llevaban consigo los recuerdos, pero sin el peso del arrepentimiento. La historia que compartieron se transformó en una lección invaluable, una fuente de fortaleza que los acompañaba en sus respectivos caminos. No olvides suscribirte si amas a Ángela Aguilar.